¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, vamos a arrancar, como habíamos dicho, la segunda parte. ¿Cuál es el sentido de esta charla? Es una charla introductoria para decirles cómo vamos a organizar la segunda parte y cómo van a ser los exámenes, básicamente. Y después, una vez terminado esto, voy a pasar a explicarles un poco así a nivel general con qué se van a encontrar, cuáles son los módulos más importantes y demás de esta segunda parte. ¿Está? Ya vieron el cronograma que subimos al Classroom. La última clase creo que se da el 4 de junio. ¿Lo vieron? Dígame si no. ¿Sí? ¿Lo vieron? Bueno. Cierre el cuatrimestre el 7 de agosto. Entonces, ¿qué vamos a hacer del 4 de junio al 7 de agosto? La idea nuestra fue dar toda la materia para que todos se estén cursando. Esa es la idea. Pero después, desde el 4 de junio al 7 de agosto vamos a tomar exámenes. ¿Cuántos exámenes vamos a tomar? 2 exámenes con 2 recuperatorios. Lo mismo que si estuviésemos cursando. ¿Está? El primer examen va a ser hasta la bolilla 9 y el segundo examen va a ser de la bolilla 10 a la bolilla 18. El plan A, el plan A es presencial. Vamos a esperar cómo evoluciona esto. Si no cabe la posibilidad de que sea presencial, estamos elaborando el plan B, que son exámenes virtuales. ¿Está? Las fechas. Después le vamos a pasar la fecha, pero para que tengan una idea más o menos del cronograma, sin que esto sea, después lo vamos a publicar bien en Classroom, cuando coordinemos la fecha de las dos comisiones y demás, es el siguiente. El 4 de junio se termina de dar la cruzada. El 10 de junio tendrían que enviar el trabajo de Torres y Liva al doctor Constantino. ¿Está? La idea es que ese trabajo sea con una semana de antelación al examen, al primer examen. Nuestra idea es hacer el primer examen en más o menos mitad de junio, de la bolilla 1 a la 9, el recuperatorio a una semana de ese examen, y el segundo examen tomarlo en la segunda quincena de julio. Así ustedes tienen un mes, más o menos 20 días, un mes, entre el primer examen y el segundo examen. ¿Se entendió? Excelente. Reitero, el examen, en principio, la idea nuestra es que sea presencial. Pero si las condiciones impiden que sea presencial, estamos elaborando el plan B con exámenes virtuales. Si alguno de la cursada no tiene acceso a Internet, le vamos a buscar la vuelta. ¿Está? Para que tengan también la garantía de rendir y demás. ¿Se entendió? ¿Sí? Después lo vamos a publicar bien la fecha y demás, pero nosotros decidimos dar primero toda la materia, estamos todos en casa, así que por lo menos vamos haciendo algo. Hasta el 4 de junio, y después arrancar con los exámenes. Entonces se garantizan de que ven toda la cursada y después los exámenes los vamos manejando. ¿Está? Pero quiero que sepan que son 2 exámenes con 2 recuperatorios. Que me parece que es lo que tendría que ser. ¿Está? Bien. Dicho esto, vamos a hablar un poquitito qué se viene la segunda parte. Yo les dije que la primera parte se estudiaba principalmente un proceso de conocimiento ordinario. Que el examen, bueno, ahora va a llegar hasta la bolilla 9. Entonces ven, si teníamos en cuenta el concepto de debido a proceso adjetivo, veíamos acusación, defensa, prueba, sentencia, lo traducíamos al proceso civil, demanda, contestación, prueba, sentencia, básicamente, que se ve eso hasta la bolilla 9. ¿Qué ven de la bolilla 10 a la bolilla 18? ¿Con qué se van a encontrar? Les hago una pregunta para que me digan sí o no. ¿Les pareció larga la primera parte? ¿Sí? Esperen que tengo un chat acá. Sí, bien, de Ornella.
Bien. La segunda parte es 3 veces más larga, para que se den una idea. Es más linda. ¿Está? Es más linda para estudiar, porque empiezan a ver otro tipo de cosas, pero es larga. Hay que agarrarla con tiempo. Yo sé que van a tratar de llegar bien, pero también sé que están estudiando otras materias, que le deben volcar la cantidad de conocimientos que le volcamos nosotros, que se tienen que organizar con eso y demás. Pero bueno, les advierto que la segunda parte es más larga que la primera parte, pero más linda. Bien, ¿con qué se van a encontrar? Hay 3 vedettes acá, 3 actrices principales o actores principales que ustedes tienen que saber, y es importante que lo sepan, no solamente para aprobar, nosotros cuando somos estudiantes queremos aprobar, después vemos, sino para además aprovechar y aprender, que tiene que ver con el bloque de recursos, proceso ejecutivo y medidas cautelares. Esas 3, 4 bolillas que están dando vuelta, esenciales. ¿Está? Eso quiero que les quede claro. Esperen que voy a chequear bien los chats. Bien. Mañana arrancan con la doctora Rieta. Con la doctora Rieta van a ver la bolilla 9, que tendría que haber entrado para la primera parte, pero por una cuestión de cronograma, porque no sabíamos si íbamos a tomar el 21 o no se dio, bueno, ahora la vamos a incorporar. ¿Se acuerdan el debido proceso? Yo les dije, demanda, contestación, prueba, sentencia. Bueno, la 9 la pueden ubicar en la última etapa. Y tiene que ver con resoluciones judiciales. Cuando ustedes estudien resoluciones judiciales, van a ver que hay 3 tipos de resoluciones, básicamente. Providencias simples, sentencias interlocutorias, sentencia definitiva. ¿Está? Cuando estudien cada una de las resoluciones, denle mucha bolilla a los requisitos. Sale de la propia ley. Artículos 160, 161 y 163. Mucha bolilla a eso. Esto siempre doy el mismo ejemplo, porque a veces uno le dice, bueno, ¿cuáles son los requisitos de una resolución interlocutoria, por ejemplo? ¿Qué debe contener? Cuando ustedes estudian resoluciones, acuérdense de la mamushka. ¿Se acuerdan de las mamushkas? Esas muñecas que tenían una dentro de la otra. ¿Por qué les digo esto? Porque la resolución que viene contiene los requisitos de la anterior. Y lo mismo la otra, si empiezan a buscar puntos de comparación. Entonces, sabiendo la primera, ya por lo menos saben 2 o 3 de la segunda, lo van manejando y van agregando cosas. Tienen que entender para qué sirven, cómo se resuelven, si hay sustanciación o no, pero eso lo van a ver con la doctora Rieta. La bolilla 9 se divide en 2 partes, me parece. Lo que son resoluciones judiciales y lo que son los modos anormales de finalización del proceso. Transacción, conciliación, allanamiento, desistimiento de la acción y del derecho, y caducidad de instancia. ¿Está? Cada uno de esos modos anormales de finalización del proceso lo van a ver entre los artículos 302 por ahí a 307, 308, 309 y caducidad de 310 a 317, 315 por ahí. Es una bolilla sencilla, pero que tienen que saber desarmarla y tener presente cuando se habla de modos anormales de resolución del proceso, los requisitos, cuáles son los efectos jurídicos, cuando hablan de resoluciones también los requisitos y demás. Bolilla 9. A partir de la bolilla 10 comienza la etapa impugnativa. Ustedes saben que cuando estudiaron proceso o las etapas de un proceso tienen la etapa informativa con demanda y contestación, que son los escritos constitutivos del proceso, la probatoria, que es la etapa de prueba, la resolutiva, que es el dictado de la sentencia definitiva, y la impugnativa. Bueno, arrancan a ver la impugnativa. Cuando lean recursos, van a ver que tienen de recursos 3 bolillas. La 10, la 11 y la 12, si mal no recuerdo. Sí, la 10, la 11 y la 12. Ahí van a ver 3 tipos de recursos. En la primera, que es bolilla 10, los recursos ordinarios.
En la bolilla 11 van a ver los recursos extraordinarios en provincia de Buenos Aires, y en la bolilla 12 van a ver recursos extraordinarios federales. Si ustedes separan en un daños y perjuicios que está tramitando en la provincia de Buenos Aires, van a ver que mayormente, así a grandes rasgos, arrancaron con la demanda, pasaron a la actitud o la conducta que puede desplegar el demandado al momento de ser notificado de la demanda, a la etapa probatoria, a la sentencia, y a partir de ahí van a ver un trampolín para ir a Cámara, otro trampolín para ir a la Corte de Provincia y otro trampolín para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Se entiende cuál es el pensamiento del programa? ¿Que vean todo ese camino? Bien. Recursos ordinarios. Ahí van a encontrarse posiblemente, para los que están acostumbrados a trabajar en tribunales o en algún estudio jurídico, tal vez les va a ser más sencillo la utilización de la terminología, lo puedan llegar a resolver más. Yo cuando estudié procesal hace muchos años atrás, no tenía idea, y se me presentaban plazos tanto, plazo el otro, lo presento acá, lo presento allá, y cómo es esto. Bueno, eso lo van a ver con el doctor Gropo. ¿Qué les recomiendo que hagan cuando estudien recursos ordinarios? Háganse una tablita, donde esté el marco normativo, es decir, cuáles son los artículos que regulan esa situación, pero háganse una tablita que yo la usé para estudiar en su momento y me sirvió. De este lado ponen los tipos de recursos que hay: aclaratoria, de reposición, apelación, nulidad, queja por denegación de la apelación, los ordinarios, ¿tá? Y arriba le van poniendo, por ejemplo, yo le puse los siguientes ítems: plazo, contra qué resoluciones proceden, el segundo casillero, ante quién se interpone, ante quién se funda y quién resuelve. ¿Está? Entonces, si yo les digo, empieza a desarrollar lo que es el recurso de reposición, ustedes me van a decir plazo, es más fácil para como golpe de vista, a eso voy. Plazo, 3 días, se interpone ante el juez que dictó la resolución, se funda en el mismo grito de interposición, resuelve el mismo juez, ¿está? Procede contra las providencias simples que causan o no gravamen irreparable. Si es apelación, va a haber una diferencia si es en relación o libremente. ¿Por qué? Pues ya van a ver, algo habrán estudiado en elementos, pero por ejemplo, cuando se concede un recurso de apelación libremente. ¿Alguno que me lo diga? ¿Contra qué tipo de resoluciones procede? Bueno, van a encontrarse con lo siguiente: únicamente sentencias definitivas de procesos ordinarios y sumarios. Todos los demás supuestos es en relación. ¿Y en qué se diferencia? Van a ver que hay varias cosas, pero esencialmente que el escrito se interpone ante el juez que dictó la resolución. Estamos hablando de recurso de apelación, recurso de apelación, otorgado libremente, concedido, perdón, libremente. Se interpone ante el juez que dictó la resolución, plazo 5 días, procede contra las sentencias definitivas de procesos ordinarios y sumarios. ¿Ante quién se funda? Ante la Cámara. ¿Quién resuelve? La Cámara. Entonces, con ese cuadrito ven el plazo, ven ante quién se interpone, dónde se funda y quién resuelve. Y contra qué tipo de resoluciones procede. ¿Se entendió? Cuando vean en relación, recurso de apelación concedido en relación, van a ver que se interpone ante el juez que dictó la resolución, plazo 5 días en principio, excepto que estemos en un proceso sumarísimo, y son 2, o en un amparo, que son 3 días en el amparo, en la nueva ley de la provincia de Buenos Aires. Cuando se funda, van a ver que de acuerdo al tipo de resolución, es decir, si es en relación, la fundamentación se presenta ante el juez que se interpuso el recurso.
Pero ¿quién resuelve? Resuelve el superior. Fíjense que en relación concedido libremente se fundaba en el superior y resolvía el superior. Acá la tramitación del recurso va en primera instancia. Bueno, con ese cuadrito que yo les digo, van a resolver por lo menos de manera sencilla todo lo que son los recursos ordinarios para estudiarlos. Porque si te empiezan a cruzar los plazos, ante quién se interpone, ante quién se funda, quién resuelve y demás. Bien. Después, nosotros en este proceso, en la bolilla 10 nos vamos a parar en donde, si vemos recurso de apelación, por ejemplo, ¿en dónde nos vamos a parar? En una resolución de Cámara, en principio. Bien. Yo quiero seguir impugnando las resoluciones. ¿A dónde voy? Y en la bolilla 11 vamos a ver los 3 remedios extraordinarios que brinda la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Código Procesal, que son los recursos extraordinarios de provincia, de inaplicabilidad de ley, doctrina legal, nulidad e inconstitucionalidad. Cuando piensen en eso, ustedes saben que hay un principio en el derecho, que es que el juez conoce el derecho. ¿No es cierto? Sí, bien. No se dan los recursos extraordinarios en provincia. Ustedes le pifiaron al título del recurso y te lo rechazan. Entonces, cuando se acuerden de estudiar esto, recuerden que hay 3 enfermedades que se curan con 3 remedios, pero hay un solo remedio para una enfermedad. No puedes utilizar un remedio para otra enfermedad. ¿Se entendió? Cuando vean recurso extraordinario en provincia de Buenos Aires nos vamos a encontrar a eso. ¿Cuál es el marco normativo? Ese tema lo van a ver conmigo. Bolilla 11 y bolilla 12 lo van a ver conmigo. ¿Qué es lo esencial acá? Son los requisitos. Nosotros vamos a tener que leer la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Código Procesal. Y además vamos a leer el artículo 31 bis de la 5827 que establece el certiorario provincial. ¿Está? Eso va a ser nuestro marco normativo. Pero vamos a ver la tramitación de ese proceso y los requisitos que exigen para cada uno de los recursos en los recursos extraordinarios de provincia. Y de ahí vamos a pasar a la bolilla 12. La bolilla 12, ¿dónde vamos a estar parados? Nosotros vamos a estar parados, si seguimos este caminito que veníamos hablando, en una resolución del Superior Tribunal Provincial. Acuérdense que arrancamos en una tramitación de un daño sin perjuicio, por ejemplo, cómo tramitó el proceso, cómo fuimos a Cámara y ahora estamos en Suprema Corte de Buenos Aires. Bueno, queremos seguir impugnando. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿A través de qué remedio? Del recurso extraordinario federal. Ahí van a tener que ver. El marco normativo es Constitución Nacional, artículos 116, 117. Van a ver el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículo 250, 253, bis, ter, 251, 280. Van a ver la acordada 4 del 2007. Y la ley 48, esencial. Principalmente el artículo 14. Van a tener que ver jurisprudencia, los casos Siri-Cot es amparo, los casos Estrada y Di Maggio, por ejemplo, para ver los requisitos. Acá lo esencial del recurso extraordinario federal, van a ver que yo lo voy a dividir así. Requisitos comunes de los recursos, requisitos propios del recurso extraordinario federal y requisitos formales. Y vamos a ver la tramitación. Y vamos a ver la exigencia, que es un requisito formal que trae aparejada la acordada 4 del 2007. ¿Está? Ahí terminamos el bloque de recursos. 3 bolillas. Vemos los recursos ordinarios, los recursos extraordinarios en Provincia de Buenos Aires y el recurso extraordinario federal. Es decir, ya hicimos todo un caminito. Más allá que en la bolilla 10 van a haber recursos extraordinarios como el de aclaratoria, revocatoria, etc. Pero bueno, para que más o menos vean cómo sigue el camino este y con qué se van a enfrentar, porque lo ideal es que ustedes sepan diagramar una estrategia y saber hasta dónde tienen que llegar. Bolilla 12, dije, no, bueno, bolilla 13.
ahí van a empezar a ver procesos acelerados. Hay distintos puntos en esa bolilla, la van a ver con la doctora Kirchner, perdón, Kirchner, siempre la pronuncio mal. Con Cristina van a ver lo siguiente. Estos procesos acelerados, el punto 1 de esa bolilla es Amparo. Y Amparo, para que ustedes tengan una idea, nosotros lo que les vamos a enseñar en esta segunda parte es lo que ustedes van a agarrar posiblemente cuando empiecen a trabajar de esto. Entonces, la exigencia nuestra va a ser, a ver si saben de lo que están hablando, ¿está? Por eso es importante que aprovechen este momento para estudiar. Amparo es una herramienta esencial. Se van a ver amparos en salud, etc. Pero vamos a ver dos leyes, esencialmente. La ley nacional, la 16986, y la ley de Provincia de Buenos Aires, que era la 13928, que la modificó sustancialmente la 14192, y después hay un par de modificaciones más que tienen que ver con el tema de honorarios. Bueno, pero en realidad vamos a ver esas dos leyes. Y vamos a ver el soporte constitucional de esto. ¿Qué vamos a ver? Artículo 43 de la Constitución Nacional, Ley Nacional de Amparo, los casos Siricot, acá sí, los casos Siricot, la Ley Provincial 13928 modificada por la 14192, y la Constitución Provincial, artículo 20, inciso 2 de la Constitución Provincial, específicamente eso. Ese va a ser el marco normativo, más allá de lo que se encuentre y lo que le dé la doctora Kirchner. Pero no es el único punto. Además, van a ver la acción meramente declarativa, van a ver incidentes. Ustedes vieron algo de esto en el tema de nulidades. ¿Está? Van a ver que hay dentro de la clasificación dos tipos de incidentes, que son los autónomos, que son aquellos que tienen regulación propia, y los genéricos, que como no tienen regulación propia, se regulan con la normativa que va del artículo 175 a 187 del Código Procesal. Cuando piensen en incidentes, piensen en este microproceso. Como si el expediente principal fuese la Tierra y el incidente es la Luna que gira alrededor de la Tierra. Bueno, esto es lo mismo, es un microproceso que gira alrededor de un del expediente principal, y piensen en esto, en el incidente también hay una controversia, pero no es la controversia principal que se resuelve con la sentencia definitiva que se va a dictar en el expediente principal, pero son controversias que se van suscitando durante el transcurso del proceso, que crean este satélite, este microproceso, y van a ver que también se cumplen con la directiva del debido proceso adjetivo. Acusación, defensa, prueba, sentencia, lo mismo. ¿Está? Y después van a ver tercería. Tercería es un tema muy importante. Es sencillo de estudiar, muy sencillo de estudiar. Artículos 98 a 104. En la tercería, ustedes lo que se tienen que poner en la cabeza es que hay un expediente principal y hay un tercero que quiere algo. Hay un embargo. Y van a ver que hay dos tipos o dos clases de tercería. Tercería de dominio, donde este tercero lo que quiere es la propiedad de una cosa embargada, y tercería de mejor derecho, donde este tercero lo que quiere es un pago preferencial cuando se remate esa cosa embargada. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron? ¿El concepto? ¿Qué es lo esencial de esto? Que ustedes sepan la clasificación que hay y cuáles son los efectos sobre el expediente principal. Pongamos un ejemplo. Hay un cobro ejecutivo de pagaré. Juan contra Pedro sobre cobro ejecutivo. El título ejecutivo es un pagaré. Bien, en función de ese cobro ejecutivo, se traba embargo sobre un bien inmueble, por ejemplo, ¿está? Que figura a nombre de Pedro. Bien, pero yo soy un tercero y en realidad el bien es mío. La tercería me permite iniciar un proceso que sería un litis consorcio necesario contra las partes esenciales, en donde yo lo que voy a discutir no es si tienen razón o no en el expediente de ellos, a mí no me calienta eso. Lo que yo voy a discutir ahí es la propiedad de la cosa, que es mía y que está embargada. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, Juan le inicia una ejecución
a Pedro un proceso ejecutivo también por el pagaré y le embarga un bien de Pedro, pero Pedro en realidad me tiene que pagar a mí por otro tema, yo también como tercero inicio esa tercería de mejor derecho y lo que digo yo ya no discuto la propiedad, nada, sino la preferencia al pago. Señor juez, me tiene que pagar primero a mí antes que a Juan. Esas son las dos clasificaciones que van a haber de tercería de dominio y eso está dentro de los que son los procesos acelerados. Y a partir de la bolilla 14, 14 y 15 viene un tema complejo y tiene que ver con procesos de ejecución y proceso ejecutivo. Esas bolillas van a estar dadas, una, la 14 por la doctora Kirchner y la 15 por el doctor Gropo. Hay estudios que viven exclusivamente de los procesos ejecutivos, se han especializado en procesos ejecutivos y posiblemente ustedes una de las primeras cosas que agarren tenga que ver con esto, con ejecutar un pagaré. Por ejemplo, el administrador de un consorcio les quiere dar las ejecuciones de expensas, o por ejemplo, un cliente al cual ustedes hicieron un contrato de locación, el inquilino les dejó de pagar y ustedes quieren, les pasa a ustedes lo que es el cobro judicial de la deuda, de alquileres y demás. Van a empezar a ver un poquito de todo esto. Es el segundo gran bloque que tienen que saber. El primero era recursos, ¿se acuerdan? Ahora nos encontramos con los procesos de ejecución y con el proceso ejecutivo. Cuando vean proceso de ejecución, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Van a ver que hay un título ejecutorio que da lugar al proceso de ejecución, ya sea porque es una sentencia, ya sea porque es un acuerdo homologado, ya sea porque es una multa, honorario. Van a haber dos cosas ahí, proceso de ejecución y además 2 o 3 artículos que tienen que ver con el exequatur, que es la ejecución de sentencias extranjeras. Lo que es proceso de ejecución van a ver específicamente qué hacer después que tenga una sentencia. ¿Cómo continúo yo si el juez resolvió que Pedrito le tiene que pagar a Juan 100.000 pesos? ¿Cómo se cobra a Juan si Pedrito no quiere pagarle? Bueno, esto es lo que tienen que saber. ¿Está? Y de la mano va a venir lo que es el proceso ejecutivo, que es enorme. ¿En qué sentido? A veces el 70% de los juzgados, los expedientes son procesos ejecutivos. Fíjense la importancia que tiene de conocer esto. Si ustedes caminan por la ciudad cuando puedan caminar, por ahora no se puede caminar, pero cuando puedan caminar por la ciudad, van a ver la cantidad de edificios que hay. Bueno, ahí tenemos ejecuciones de expensas. Van a ver la cantidad de alquileres, bueno, ejecuciones de alquileres, pagarés, etc. Es importante que ustedes tengan presente esto del proceso ejecutivo, las etapas del proceso ejecutivo, cómo iniciar la demanda ejecutiva y cómo tramita la demanda ejecutiva. Van a ver que hay 3 etapas en el proceso ejecutivo. ¿Tá? Una primera etapa que va desde, a ver, primero van a ver lo que se entiende por título ejecutivo, lo que son los títulos completos, incompletos, lo que hay que hacer para completar un título incompleto. Piensen en una mesa. La mesa tiene 4 patas, está completa. El título ejecutivo es como si la mesa tuviese 3 patas. Hay que completarlo para poder ejecutarlo. ¿Está? Preparación de vía ejecutiva. Bien, lo que van a ver, dije, son 3 etapas en el proceso ejecutivo. Una primera etapa que tiene que ver con la actividad que lleva adelante el ejecutante. Ya sabemos lo que es título ejecutivo, vamos a ver todo eso. Pero desde que yo inicio la demanda ejecutiva hasta que intimo de pago y cito a oponer excepciones. Esos artículos que van más o menos del 518 principal, 529 lo tienen que saber bien, los títulos ejecutivos que establece la ley, 521 y 522, la preparación de la vía ejecutiva, 523 a 528, el mandamiento de intimación de pago y de embargo, 529, es decir, la primera etapa está desde que yo interpuse la demanda ejecutiva hasta que le llega el mandamiento de intimación de pago y embargo y la citación a oponer excepciones al ejecutado. ¿Está? De oponer excepciones al ejecutado. Ahí van a ver las medidas cautelares que se pueden utilizar, que se pueden solicitar, y cómo se traban dichas medidas
cautelares. Una segunda etapa tiene que ver con la intervención del accionado o del ejecutado dentro de este proceso ejecutivo. Es decir, ustedes van a ver que hay la interposición de una demanda ejecutiva que tiene como fundamento, como base y como sostén un título ejecutivo, en donde el juez, una vez que hace el examen del título, ordena, si está completo, ordena la intimación de pago de embargo, se confecciona un mandamiento, ya no hay cédula, ya no hablamos de cédula, hablamos de mandamiento de intimación. Ya no es un oficial notificador el que va y lo lleva, ahora es un oficial de justicia el que va y lleva el mandamiento y realiza la intimación. Las posibilidades de las medidas cautelares, de un embargo de cuenta corriente bancaria o de una caja de ahorro o de un plazo fijo o embargo de sueldo o un embargo de cosas muebles, no registrables o registrables o de algún inmueble, cómo se traban cada uno, etc. Esa primera parte, hasta que el oficial de justicia va y lo intima al ejecutado, dijimos, lo vemos hasta del 518 al 540, más o menos 541. A partir de ahí, desde que es intimado el ejecutado, lo que vemos es la intervención del ejecutado. Y acá va a ser esencial que, así como era esencial que ustedes supiesen cuáles son los títulos ejecutivos que hay, es esencial en esta segunda parte que sepan las defensas que tiene el ejecutado. Y van a ver el concepto de excepciones y cuáles son las excepciones. ¿Está? Es decir, realizada la intimación, ¿se acuerdan? Yo interpuse la demanda, el juez examinó el título, ordena el mandamiento de intimación, hace el mandamiento de intimación, el oficial de justicia va, intima. Una vez que lo intima el ejecutado, comienza la segunda etapa. ¿Qué es lo que puede hacer? Y van a ver que el ejecutado puede presentarse o no presentarse. ¿Qué pasa si no se presenta? ¿Cuál es la consecuencia? Y después van a ver qué pasa si se presenta. Si se presenta, puede ser que oponga excepciones o que no oponga excepciones. ¿Está? Y van a ver las consecuencias si se presenta y no opone excepciones. También van a ver que si se presenta y opone excepciones, van a ver que hay que puede oponer excepciones de las admitidas en el código y excepciones que no están establecidas en el código. Van a ver las consecuencias de las excepciones cuando no están admitidas en el código. ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero si opone excepciones de las que son admitidas en el código, que estamos hablando del 542 y 543, ¿el plazo, Alan? ¿Cómo? Ah, menos de un minuto. Bueno, dale, yo me voy a quedar acá. ¿Está? Recuerden, vamos a hablar en la siguiente reunión de cómo sigue la intervención del ejecutado cuando opone excepciones de las establecidas en los artículos 542 y 543.